¿Y si te dijera que los verdaderos héroes de la Segunda Guerra Mundial nunca aparecieron en los libros de historia? ¿Que hubo un fotógrafo que documentó una vida que cambió el curso de la guerra, pero que al mundo se le prohibió saberlo? La historia que aprenderán hoy tuvo lugar en París en 1944. Un hombre con una cámara decidió fotografiar no a los generales ni las batallas famosas, sino a las personas que la historia oficial decidió olvidar. Lo que descubrió fue tan perturbador que su exposición se clausuró en tan solo 3 días. Antes de empezar este viaje, cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ven? Me encanta saber de dónde son y si estas historias les llegan. Y ahora, aprovecha la oportunidad de suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí solo encontrarás historias tan profundas y emocionantes como esta. ¿Listos? Comencemos. París, 1944. La ciudad acababa de ser liberada, y las calles se inundaron simultáneamente de alegría y lágrimas. Entre los escombros y las flores, un hombre delgado de 42 años caminaba con una cámara Leica colgando de su cuello, sus ojos cansados capturando imágenes que los libros de historia nunca mostrarían. Su nombre era Marcel Beaumont, y estaba a punto de descubrir que ciertas historias eran demasiado poderosas para ser contadas en su tiempo. Marcel no era como los fotógrafos de guerra que la historia glorificaría. Él no buscaba fotos heroicas de soldados marchando o banderas ondeando. Su interés residía en los rostros anónimos, en la gente común cuyas vidas habían sido destrozadas por la guerra, y que ahora intentaban recoger los pedazos de una existencia que tal vez nunca volvería a ser la misma. Cada clic de su cámara era un testimonio silencioso de la humanidad en medio de la destrucción. Esa mañana de octubre en particular, Marcel estaba fotografiando las ruinas de un pequeño café en el barrio latino cuando escuchó un llanto amortiguado que venía de entre los escombros. Moviendo cuidadosamente los cascotes, encontró a una mujer de unos 30 años, su cabello rubio cubierto de polvo, abrazando una caja de metal como si fuera el objeto más preciado del mundo. No estaba herida físicamente, pero sus ojos revelaban un dolor que iba mucho más allá del cuerpo. «Por favor, no me fotografíes», susurró en francés con un fuerte acento alemán, encogiéndose instintivamente. Marcel bajó la cámara de inmediato, reconociendo el miedo en su voz. En los días posteriores a la liberación, las mujeres acusadas de colaboración con los alemanes eran sometidas a humillación pública, rapadas en plazas concurridas mientras las multitudes gritaban maldiciones. Era la cara oscura de la liberación, una venganza que no distinguía entre culpa y supervivencia. «No vine a fotografiarte», dijo Marcel con suavidad, ofreciéndole la mano para ayudarla a salir de los escombros. «Solo vine a escuchar tu historia, si quieres contarla». La mujer lo examinó durante un largo momento, como midiendo si podía confiar en este extraño de ojos amables y cámara silenciosa. Finalmente, aceptó su mano, y al levantarse, apretó la caja de metal aún más contra su pecho. «Mi nombre es Elise», dijo, con la voz apenas quebrándose. «Y tengo una historia que nadie quiere escuchar». Marcel llevó a Elise a su pequeño apartamento en Le Marais, uno de los pocos lugares de París donde estaría temporalmente a salvo de la ira de las calles. Sentada junto a su humilde mesa de cocina, con una taza de café aguado calentando sus manos temblorosas, Elise finalmente abrió la caja de metal que había protegido con tanta determinación. Dentro había cartas, docenas de ellas, escritas en alemán y francés, algunas manchadas con viejas lágrimas, otras dobladas y desdobladas tantas veces que los pliegues formaban mapas de angustia sobre el papel envejecido. «Me han llamado colaboradora», comenzó Elise, su voz cobrando fuerza a medida que hablaba. «Dijeron que traicioné a Francia por involucrarme con un oficial alemán. Pero la verdad siempre es más compleja que los juicios apresurados de una multitud sedienta de venganza». Marcel preparó su libreta, no para juzgar, sino para documentar. Había aprendido durante los años de guerra que la verdad rara vez se encontraba en los comunicados oficiales o en las narrativas heroicas que la historia prefería contar. Elise había trabajado como enfermera en el hospital Pitié-Salpêtrière durante la ocupación. Fue allí donde conoció al teniente Klaus Weber, un joven oficial alemán de solo 23 años que resultó gravemente herido en un bombardeo. Klaus no era el estereotipo del nazi fanático que dominaba la propaganda aliada. Era un estudiante de literatura forzado al servicio militar,
horrorizado por la guerra y atormentado por las dudas sobre todo lo que hacía su país. Durante los meses que Klaus estuvo hospitalizado, él y Elise desarrollaron una amistad improbable que poco a poco se convirtió en algo más profundo. Hablaban de poesía, de los libros que amaban, de la vida que soñaban vivir cuando la guerra terminara. Klaus le confió que se había unido a un pequeño grupo de oficiales alemanes que saboteaban secretamente las órdenes, salvando a ciudadanos franceses destinados a la deportación y proporcionando información falsa que evitaba arrestos. «Estas cartas», dijo Elise, tocando los papeles amarillentos con reverencia, «son la prueba de que Klaus salvó docenas de vidas. Arriesgó su ejecución por traición cada vez que desviaba un camión de prisioneros, cada vez que perdía documentos que llevarían al arresto de miembros de la resistencia, cada vez que intencionadamente incumplía órdenes de deportación». Sus lágrimas finalmente cayeron, empapando las cartas que representaban un amor imposible y un heroísmo que nunca sería reconocido. «¿Qué le pasó?», preguntó Marcel, aunque ya podía adivinar la respuesta por la mirada destrozada de Elise. «Fue descubierto hace 3 meses», susurró. «Sus propios camaradas lo ejecutaron como traidor. Y ahora, yo soy considerada la colaboradora de un enemigo, cuando en realidad amé a un hombre que murió tratando de salvar a mi pueblo». Mientras Marcel procesaba la historia de Elise, un golpe urgente en la puerta lo devolvió a la realidad. Era Jean-Pierre, un joven periodista de la Resistencia que se había hecho amigo de Marcel durante los años de la ocupación. Pero Jean-Pierre no venía solo. Apoyado en él había un hombre negro con un uniforme americano roto, herido y visiblemente exhausto. «Necesita ayuda», dijo Jean-Pierre sin preámbulos. «Y eres el único en quien puedo confiar». El soldado se llamaba James Carter, un combatiente de 25 años de la 92ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, una de las pocas unidades compuestas exclusivamente por soldados negros. James había sido herido durante los combates por la liberación del sur de Francia, y en medio de la confusión de la guerra, se había separado de su unidad. Pero su historia revelaría una verdad aún más amarga que la herida en su pierna. «Luché por la libertad de Francia», dijo James, mientras Elise, usando sus habilidades de enfermera, trataba su herida. «Pero en mi propio país, no tengo permiso para beber agua de la misma fuente que los soldados blancos, no puedo sentarme en los mismos lugares ni comer en los mismos restaurantes. Vine a liberar un continente de la tiranía, pero vuelvo a casa donde mi propia tiranía continúa». Su voz contenía una amargura que no podía curarse con vendajes ni medicinas. Marcel conocía las historias sobre el trato dado a los soldados negros americanos, pero escuchar de James la cruda realidad fue devastador. Contó cómo su unidad había sido deliberadamente colocada en las misiones más peligrosas, cómo eran constantemente subestimados por sus propios comandantes blancos, cómo tenían que probar su valentía una y otra vez mientras que a los soldados blancos se les presuponía automáticamente el coraje. «Salvé la vida de 5 soldados blancos durante un bombardeo», continuó James. «¿Sabes cuál fue mi recompensa? Un buen trabajo, muchacho, y ser enviado de vuelta a las trincheras». Pero la historia de James se hacía aún más compleja. Durante su separación de la unidad, había sido ayudado por una familia francesa que arriesgó sus propias vidas para esconderlo de los alemanes que aún resistían en algunas zonas. La hija de la familia, Marie, se había enamorado de él y James de ella. «Aquí en Francia, por primera vez en mi vida, fui tratado como un ser humano completo», dijo, con los ojos llenándose de lágrimas. «Marie me ama sin importarle el color de mi piel. Su familia me recibió en su mesa como un igual. ¿Cómo puedo volver a los Estados Unidos sabiendo que existen lugares donde esto es posible?» Marcel miró a Elise y a James, 2 supervivientes de una guerra que la historia registraría como una clara victoria del bien contra el mal. Pero allí, en su pequeño apartamento, veía los infinitos matices de gris que existían entre el blanco y negro de la narrativa oficial. Vidas que no encajaban en las historias heroicas que contarían las naciones victoriosas, amores imposibles que desafiaban las fronteras que la guerra había vuelto más rígidas, heroísmos que nunca serían reconocidos porque complicaban narrativas demasiado simplificadas. La semana siguiente, el apartamento de Marcel se había convertido en un refugio improbable para las almas perdidas de la guerra. Elise se había quedado,
ayudando a cuidar a James mientras se recuperaba. Jean-Pierre visitaba a diario, trayendo noticias del mundo exterior, ocasionalmente, a más personas cuyas historias merecían ser escuchadas. Fue en una de esas visitas que trajo al niño. Su nombre era David, o al menos así recordaba que lo llamaban. Tenía solo 8 años, pero sus ojos portaban una vejez que ningún niño debería conocer. Era uno de los miles de huérfanos judíos que habían sobrevivido a la guerra escondidos en sótanos, bosques y orfanatos católicos que arriesgaron todo para protegerlos. David había pasado los últimos 3 años fingiendo ser católico, ocultando su identidad judía tan profundamente que a veces él mismo olvidaba quién era en realidad. «No sé si mis padres están vivos», dijo David con una madurez inquietante para su edad, sentado en la cocina de Marcel mientras comía pan con mermelada que Elise había conseguido en el mercado negro. «Recuerdo que me entregaron a una mujer que no conocía, diciéndome que olvidara mi verdadero nombre, que olvidara que era judío, que olvidara todo sobre quién era. Dijeron que era para mantenerme con vida». Hizo una pausa, mirando sus pequeñas manos. «Pero, ¿qué significa estar vivo si tuviste que matar a quien eras?» Marcel fotografió a David, pero no de la manera que fotografiaba escenas de guerra. Le pidió permiso al niño, le explicó que quería preservar su historia, su existencia, su supervivencia. David estuvo de acuerdo, pero con una condición: no fotografíes mi cara por completo. Todavía tengo miedo de que alguien me encuentre y me lleve. Entonces Marcel fotografió sus manos sosteniendo una estrella de David que había sido de su madre, sus pies descalzos balanceándose en la silla que le quedaba grande, la sombra de su perfil contra la pared del apartamento. La historia de David reveló otra capa de la guerra que los libros de historia preferirían no mencionar: el trauma psicológico de los niños obligados a negar sus propias identidades para sobrevivir. Miles como él pasaron años cruciales de sus vidas aprendiendo a mentir sobre quiénes eran, a ocultar cualquier rastro de su herencia, a temer su propio reflejo en el espejo en caso de que revelara algo que pudiera matarlos. Ahora, con la guerra terminada, estos niños enfrentaban una crisis existencial. ¿Cómo redescubres una identidad que fuiste forzado a olvidar? «Mi tía me está buscando», continuó David, su voz pequeña pero esperanzada. «Jean-Pierre me está ayudando a encontrarla. Ella huyó a Londres antes de la guerra. Pero no sé si ella me reconocerá. No sé si yo la reconoceré. Ni siquiera sé si todavía soy la persona que ella recuerda». Elise se acercó y puso su mano suavemente sobre el hombro del niño. «Tú eres quien eliges ser ahora», dijo ella con ternura. «La guerra intentó quitarnos muchas cosas, pero no puede quitarnos nuestro derecho a reconstruirnos». Marcel observó la escena y se dio cuenta de que estaba documentando algo profundamente importante: la guerra no terminaba cuando las armas enmudecían. Para personas como David, Elise, James y millones de otros, la verdadera batalla apenas comenzaba, la batalla por reconstruir identidades destrozadas, por encontrar significado en supervivencias que vinieron con precios insoportables, por vivir con recuerdos que nunca podrían ser completamente compartidos o comprendidos. La siguiente historia llegó a Marcel de forma inesperada, a través de una carta anónima deslizada bajo su puerta. La carta contenía una dirección en Montmartre y una sola línea: «Venga solo si quiere escuchar una historia que nadie más se atreverá a contar». Marcel, movido por la curiosidad y su compromiso de documentar verdades olvidadas, siguió las instrucciones a la mañana siguiente. La dirección lo llevó a un pequeño apartamento en el 3er piso de un edificio decrépito. La mujer que abrió la puerta tenía unos 50 años, cabello gris mal peinado y ojos que ya habían llorado todas las lágrimas posibles. «Mi nombre es Marguerite Dubois», dijo sin preámbulos, «y fui espía durante toda la guerra. Pero no para el lado que usted imagina». Marcel entró, manteniendo su cámara guardada por respeto, al menos hasta entender mejor la situación. Marguerite había trabajado para la resistencia francesa desde los primeros días de la ocupación, pasando información crucial que salvó docenas de operaciones y cientos de vidas. Pero su posición en la resistencia le había dado acceso a información que finalmente la colocaría en una posición imposible. Descubrió que su propio hermano, Pierre, estaba trabajando para la Gestapo, traicionando a miembros de la resistencia a cambio de protección para su familia. «Tuve que tomar una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar»,
dijo Marguerite, su voz quebrándose por primera vez desde que Marcel había entrado. Podía denunciar a mi hermano, salvando a la resistencia pero condenándolo a muerte. O podía permanecer en silencio, protegiendo a mi hermano pero permitiendo que continuara traicionando y matando a gente inocente. Hizo una pausa, mirando sus manos como si todavía pudieran estar manchadas de sangre invisible. Elegí la resistencia. Denuncié a mi propio hermano. Pierre fue ejecutado por la resistencia 3 días después de que Marguerite proporcionara la evidencia de su traición. Pero la historia no terminó ahí. Cuando la guerra acabó y comenzaron los juicios de colaboradores, Marguerite descubrió algo devastador: su hermano había sido obligado a trabajar para la Gestapo. Habían amenazado con matar a su esposa y a sus 2 hijos pequeños si no cooperaba. Pierre estaba en una posición imposible, eligiendo traicionar a extraños para salvar a su propia familia. Maté a mi hermano para salvar a la resistencia, susurró Marguerite, con lágrimas deslizándose finalmente por su rostro. Pero él solo estaba tratando de salvar a su familia, tal como yo estaba tratando de salvar a la resistencia. ¿Quién era el traidor? ¿Él, por elegir a su familia? ¿O yo, por elegir a extraños en lugar de a mi propia sangre? La guerra nos fuerza a tomar decisiones imposibles y luego nos juzga por ellas como si hubiera respuestas correctas. Marcel finalmente levantó su cámara, pero solo para fotografiar las manos de Marguerite, entrelazadas en su regazo en una postura de oración o quizás de súplica. Esas manos habían escrito denuncias que salvaron vidas y mataron a su hermano. Habían sostenido armas para la resistencia y abrazado a sobrinos huérfanos después de la guerra. Eran manos que cargaban el peso de elecciones morales que no tenían respuestas sencillas, que desafiaban las narrativas claras de heroísmo y villanía que la historia prefería contar. Ferramentas. A través de Jean-Pierre, Marcel recibió algo que lo perseguiría durante los años siguientes: el diario de un soldado alemán llamado Friedrich Hoffmann. Friedrich había sido ejecutado por sus propios superiores 2 semanas antes del final de la guerra, acusado de deserción y traición. Su diario, encontrado entre sus pertenencias, revelaba la historia de un hombre atrapado entre el deber, la conciencia y la supervivencia. Friedrich era profesor de historia antes de la guerra, un hombre pacífico que amaba a sus alumnos y creía profundamente en el poder de la educación. Cuando fue llamado a filas en 1940, intentó negarse, pero la amenaza de represalias contra su familia lo obligó a servir. Durante 4 años, documentó meticulosamente sus experiencias en un diario escrito con una caligrafía apretada que temblaba en las páginas más dolorosas. Marcel pasó días leyendo el diario, cada entrada revelando nuevas capas de horror moral. Friedrich describía cómo había sido forzado a participar en ejecuciones de civiles, cómo su oficial superior lo había amenazado con un consejo de guerra si se negaba, cómo vomitaba en secreto después de cada ejecución. «Soy un asesino», escribió en una entrada fechada en junio de 1942. «No importa que me obliguen a hacerlo. No importa que amenacen con matar a mi esposa y a mi hijo si me niego. Mis manos están manchadas de sangre, y ninguna justificación borrará eso». Pero el diario también revelaba algo inesperado: actos secretos de sabotaje y misericordia. Friedrich describía cómo erraba intencionadamente los disparos cuando era obligado a ejecutar prisioneros, cómo perdía documentos que habrían llevado al encarcelamiento de familias, cómo proporcionaba información falsa que salvaba a civiles. «Si voy a ir al infierno de todos modos», escribió, «entonces llevaré conmigo tantas almas inocentes como pueda salvar por el camino». Las últimas entradas del diario eran particularmente devastadoras. Friedrich sabía que iba a ser ejecutado, un compañero soldado había amenazado con denunciarlo por sus actos de sabotaje. En su última entrada, fechada 2 días antes de su muerte, escribió: «Muero como un traidor a mi país, pero quizás a los ojos de Dios muera como algo mejor que un soldado obediente». Espero que algún día alguien lea estas palabras y entienda que incluso en los lugares más oscuros, algunos de nosotros intentamos encender pequeñas luces. Marcel cerró el diario con manos temblorosas. Friedrich Hoffmann nunca sería recordado en los monumentos a los héroes de guerra. Su historia no sería contada en libros de historia que preferían narrativas claras del bien contra el mal.
Pero allí, en esas páginas manchadas de tinta y posiblemente lágrimas, estaba el testimonio de un hombre que había librado su propia guerra moral silenciosa, pagando el precio final por intentar mantener su humanidad en circunstancias inhumanas. Marcel pasó meses recopilando historias, fotografiando vidas olvidadas, documentando verdades que la narrativa oficial de la victoria prefería ignorar. Ahora tenía cientos de fotografías y docenas de historias que revelaban la complejidad moral de la guerra de maneras que incomodarían a la gente. En diciembre de 1944, decidió hacer algo audaz: organizar una exposición fotográfica que mostraría al mundo los retratos de guerra que la historia no contaba. Consiguió un pequeño espacio en una galería de Le Marais, propiedad de un viejo amigo que compartía su visión de que el arte debía desafiar, no consolar. La exposición se tituló Retratos de guerra, vidas que la historia no cuenta. Marcel exhibió fotografías de Elise, James, y de docenas de otras personas cuyas historias había documentado. Junto a cada fotografía, colgó fragmentos de sus historias, sus propias palabras describiendo experiencias que desafiaban narrativas simplistas. La inauguración de la exposición fue tumultuosa desde el principio. Veteranos de la resistencia protestaron contra la inclusión de historias que humanizaban a los colaboradores. Oficiales americanos se enfurecieron con la exposición de la discriminación racial en el ejército. Autoridades francesas exigieron la retirada de imágenes que mostraban la complejidad moral de la colaboración. Usted está complicando una narrativa que necesita ser simple, dijo un oficial. La gente necesita héroes y villanos claros para recuperarse de esta guerra, no ambigüedades morales. Pero también hubo quienes entendieron. Veteranos de guerra que habían cargado con sus propios secretos de complejidad moral se quedaron horas ante las fotografías, lágrimas silenciosas corriendo por sus rostros. Viudas de colaboradores ejecutados vinieron en secreto por la noche, encontrando en sus historias un eco de sus propias experiencias no contadas. Huérfanos de guerra como David encontraron consuelo al ver sus identidades fragmentadas reflejadas en las paredes de la galería. La exposición solo duró 3 días antes de ser clausurada por las autoridades. Incita a la discordia, fue la justificación oficial. Y respeta la memoria de los verdaderos héroes de la guerra. A Marcel se le informó que sería arrestado si intentaba reabrir la exposición o publicar las fotografías. Sus negativos fueron confiscados, sus notas incautadas. Oficialmente, la exposición Retratos de guerra nunca había existido. Pero Marcel había aprendido de Elise y de la historia de Klaus Weber la importancia de preservar verdades de múltiples formas. Antes de la apertura de la exposición, había hecho copias secretas de todo: fotografías, notas, entrevistas grabadas. Esas copias fueron escondidas en diferentes lugares, esperando un tiempo futuro cuando quizás el mundo estuviera listo para abrazar la complejidad moral que la guerra realmente representaba. La última noche antes del cierre forzoso, Marcel se quedó solo en la galería vacía, mirando las paredes donde habían colgado sus fotografías. La historia siempre la han escrito los vencedores, murmuró para sí mismo. Pero las verdades que los vencedores no quieren contar no desaparecen simplemente. Esperan, en las sombras de la narrativa oficial, aguardando el momento en que alguien sea lo suficientemente valiente para sacarlas a la luz de nuevo. 60 años después, en 2004, una joven historiadora llamada Sophie Martin descubrió una caja polvorienta en un desván de París. La caja contenía negativos fotográficos, cuadernos de notas manuscritas y cartas dirigidas. Para quien encuentre esto, estas son las historias que mi generación no tuvo el coraje de contar. Espero que la suya lo tenga. La firma era de Marcel Beaumont, un fotógrafo del que Sophie nunca había oído hablar. Durante los siguientes 2 años, Sophie se dedicó a investigar cada historia documentada por Marcel. Encontró a Elise, ahora de 89 años, viviendo en una residencia de ancianos en la Provenza. La anciana lloró al ver las fotografías y cartas que Marcel había preservado. Klaus salvó 47 vidas antes de ser ejecutado, dijo Elise, con la voz aún fuerte a pesar de su edad. 47 personas que vivieron, tuvieron hijos, nietos. Todo por culpa de un hombre que la historia solo registra como un oficial nazi.
Sophie rastreó a los descendientes de James Carter y descubrió que había regresado a los Estados Unidos después de la guerra, se había convertido en un activista de los derechos civiles y había vivido hasta los 83 años. Sus nietos guardaban cartas que él había escrito sobre su tiempo en Francia, sobre una época en la que, durante unos meses, había experimentado ser tratado como plenamente humano. El abuelo siempre decía que luchó 2 guerras, dijo una de sus nietas. Una en Europa contra el fascismo y otra en casa contra el racismo. Pero solo una de ellas fue reconocida oficialmente. David, el niño sin nombre, había sido reencontrado por su tía y había emigrado a Israel en 1948. Se convirtió en psicólogo especializado en trauma de guerra y niños refugiados, dedicando su vida a ayudar a otros que, como él, habían sido forzados a fragmentar sus identidades para sobrevivir. Marcel fue la primera persona después de la guerra que me hizo sentir que mi historia importaba, dijo David en una entrevista para Sophie. Que mi supervivencia no era motivo de vergüenza por haber exigido que negara quién era. Sophie finalmente consiguió permiso para montar una nueva exposición de las fotografías e historias de Marcel. Esta vez, 60 años después de la original, el mundo estaba más listo para abrazar la complejidad moral que él había documentado. La exposición viajó por museos en París, Londres, Berlín y Washington, obligando a las audiencias a confrontar verdades incómodas sobre guerras que pensaban entender completamente. En la inauguración de la exposición en París, Sophie leyó en voz alta las últimas palabras que Marcel había escrito en su diario, encontrado en la caja junto con las fotografías. La historia ama las narrativas sencillas de héroes y villanos. Pero las personas que viven la historia saben que la verdad es mucho más compleja, mucho más dolorosa y, paradójicamente, mucho más humana. Documenté estas vidas no para confundir el bien y el mal, sino para mostrar que incluso en las peores circunstancias, la gente común se enfrenta a elecciones imposibles. Y que juzgar esas elecciones desde una distancia segura es mucho más fácil que tener que hacerlas tú mismo. La exposición terminó con una sala dedicada a las historias aún no contadas, un espacio en blanco donde se invitaba a los visitantes a compartir sus propias historias de guerra que nunca habían sido escuchadas. En pocas semanas, la sala estaba repleta de cartas, fotografías, diarios y testimonios de veteranos, civiles, refugiados y supervivientes de conflictos de todo el mundo. Todos haciéndose eco de la misma verdad que Marcel había descubierto en 1944, que las historias más importantes son a menudo aquellas que la historia oficial elige no contar. Sophie se paró frente a una fotografía de Marcel, la única que se había encontrado en la caja, probablemente tomada por un amigo. Miraba a la cámara con ojos cansados pero decididos, su Leica colgando de su cuello como siempre. Debajo de la fotografía, Marcel había escrito una última nota: dediqué mi vida a retratar vidas que la historia no cuenta. Espero que ustedes, en el futuro, encuentren el coraje para contar las historias que su propia época prefiere silenciar. Porque el silencio nunca protege a los inocentes, solo protege a los poderosos. Y así, 60 años después de haber sido forzadas al silencio, las voces de Elise, James, David, Marguerite y tantos otros finalmente resonaron por los pasillos de la historia. No como víctimas o héroes perfectos, sino como seres humanos complejos que navegaron circunstancias imposibles lo mejor que pudieron. Sus historias no simplificaban la narrativa de la guerra, la complicaban. Y en eso, descubrió Sophie, residía su verdadero valor. Porque solo abrazando la complejidad total de la experiencia humana podemos genuinamente aprender del pasado, quizás, evitar repetir sus errores más terribles. Marcel Beaumont pasó 60 años olvidado. Sus fotografías fueron confiscadas, su exposición clausurada a la fuerza y las historias que documentó fueron borradas del registro oficial. ¿Pero saben qué no pudieron borrar? La verdad. Elise, James, David, Marguerite. Cada uno de ellos cargaba con una verdad que complicaba la narrativa oficial de la guerra. Y precisamente por eso sus historias debían ser silenciadas. Hasta ahora. Si crees que estas vidas merecen ser recordadas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás las historias que los libros de historia no se atrevieron a contar. Porque la historia no es solo de los vencedores. Es de todos. Hasta el próximo retrato.